Uno de los principales motivos de consulta en terapia es la ansiedad. Todas las personas sentimos ansiedad en algún momento de la vida. Es una respuesta fisiológica natural. Llegan a urgencias y les dicen, ¿no tienes nada? ¿Cómo que no tengo nada si yo siento que me voy a morir? ¿Se puede tener ansiedad y depresión? Hay veces en las cuales no está pasando nada en este momento y hay veces que la tormenta viene hasta después que ya lo atravesaste. Porque todo lo que yo me decía en mi mente era, no vas a encontrar otro trabajo, no, todo era negativo. En la misma desesperación, en las ganas de ayudarte, pues sí, es que no te pasa nada, todo está bien. Y no todo está bien, porque dentro de la mente se siente como si fuera real. La ansiedad, la depresión son lo que imposibilita muchas veces para que tú puedas fluir y disfrutar la vida y ser funcional. Casa Doctor Food presenta. Bienvenidas, bienvenidos. Esto es La Curiosidad Conecta. Soy Maru Lozano Llamas. Uno de los principales motivos de consulta en terapia, en psicólogos y psicólogas, además de la depresión, es la ansiedad. Mucho se habla del tema, pero necesitamos seguir hablando de esto y conocer más sobre este padecimiento que mucha gente tiene. La ansiedad. Y para eso está aquí la licenciada Cintia Cirilo, psicóloga. Cintia, gracias por estar aquí, porque mucha gente, cada vez más, es cierto que cada vez más hay personas con ansiedad. Cintia, bienvenida. Muchas gracias, Maru, por la invitación. Yo creo que sí, desafortunadamente es muy frecuente y también ya sabemos qué es lo que, cómo se llama. O sea, ya tiene un síntomas nombre de la ansiedad. Entonces, hay mucha más información. Hay muchos más testimonios en redes sociales, en diferentes programas que nos permiten conocer y inclusive escucharnos en la historia de alguien más y poder saber que es momento de pedir ayuda. Sin embargo, desafortunadamente, y esta es una estadística que saca la Organización Mundial de la Salud, nada más 1 de 4 personas que padece ansiedad tiene tratamiento, ¿no? Y la ansiedad es un malestar que, si bien se origina en la mente, y a lo mejor ahorita lo vamos a poder platicar un poquito más, cuando avanza puede llegar a generar dificultades en la capacidad de disfrutar la vida de la persona, en la capacidad de trabajar, en la capacidad de estudiar, en dado caso de que todavía estemos en una edad escolar, puede dificultar y los hábitos diarios como dormir, comer, etcétera, ¿no? Todo se transforma. Así es. Vamos empezando, Cintia. ¿Qué es la ansiedad? Mira, la ansiedad básicamente es el miedo extremo a algo que no existe, ¿no? Es un miedo imaginario que pudo haber, en algún momento sí pudo haber habido algún detonante real de ese miedo, pero es un miedo anticipatorio a algo que no necesariamente va a suceder. O sea, es el miedo como cuando futureas. Ajá, exacto. ¿No? ¿Qué tal si pasa esto? ¿Qué tal si sucede lo otro? Y casi siempre lo piensas en negativo. Claro. Y eso es la ansiedad. Puede ser eso, puede ser el miedo a perder algo, puede ser el miedo a perder a alguien, puede ser el miedo a que te dejen de querer, ¿no? El miedo a que te pase algo muy malo, a pero que te como pase que algo mucha gente podemos sentir eso, perdón la interrupción, pero es que siento que ansiosos podemos estar todos. Esto que estás diciendo es muy importante, porque en realidad todas las personas sentimos ansiedad en algún momento de la vida. Inclusive es una respuesta fisiológica natural, se le llama angustia señal. Es decir, tu cuerpo y tu mente va aprendiendo que hay situaciones de las cuales te tienes que ir, ¿no? Hay situaciones en las cuales cuando estás en una entrevista, cuando estás en una situación que te pudiera generar incomodidad, que te pudiera generar nerviosismo, pues pudieras tener algunas características similares a las que puede vivir una persona con ansiedad. E inclusive hay veces que esas mismas ansiedades te pueden proteger para moverte de algo que te pudiera estar haciendo daño, ¿no? Como si alguien te grita, si alguien te está diciendo algo que te lastima y te hace sentir miedo, te hace sentir algo incómodo. Esa misma ansiedad señal te ayuda a moverte si la alcanzas a escuchar. Cuando ya hablamos de un trastorno de ansiedad, que hay diferentes tipos de trastornos de ansiedad, pues hablamos de que ya no nada más es esta señal de alerta
que puedes manejar, que a lo mejor lo puedes platicar con alguien de tu confianza y entonces te tranquilizas, te calmas. Ya es un nivel de malestar pues muy exacerbado que no se calma fácilmente, ¿no? Uh-huh. Inclusive hay personas que pudieran llegar a la consulta psicológica porque lo acaban de experimentar una semana antes, pero hay otras personas que pudieran haber tenido 20 años viviendo con un trastorno de ansiedad no tratado o inclusive con varios intentos de solución, y bueno, ahí es donde se complejiza un poquito más la cosa, ¿no? ¿Cómo saber si lo que yo siento es normal? Yo sé que los psicólogos eso de normal no es como muy bien dicho, porque pues este rango de normalidad pues es muy relativo. ¿Cómo saber si tengo ya yo un problema de ansiedad? Porque si bien dices, todos en algún momento tenemos esta ansiedad señal o cosas que te hacen moverte o preocuparte, porque también dicen, pues yo no tengo ansiedad, yo lo que estoy preocupada, ¿no? ¿Hasta dónde es, o preocupada, hasta dónde es ya un asunto que es serio? Mira, cuando empiezas a tener dificultad para concentrarte o para tomar decisiones, cuando sientes que no estás recordando las cosas de manera habitual, o se te empiezan a olvidar las cosas, cuando estás muy irritable, no te puedes dejar de mover, cuando estás frente a una situación constantemente te encuentras sudando o empiezas a sentir taquicardia en momentos que te generan tal vez mucha angustia. Regularmente esto sucede la mayor parte del día o durante muchos días, ¿no? Y durante varias semanas. Ya es momento tal vez de ir a consultar con un psicólogo o con un psiquiatra para explorar de manera detallada qué es lo que te pudiera estar sucediendo. Otras cosas que se pudieran manifestar es tener mucho miedo de perder a alguien significativo en tu vida, tener mucho miedo que le pase algo a tus seres queridos, pero no poder dejar de pensar que le pueda pasar algo a tus seres queridos o a ti mismo, ¿no? O sea, es normal que puedas tener el miedo que le pase algo a alguien. En alguna ocasión. Pero ya vivir con eso, o que sea mucho miedo, o que sea muy constante, que ya te empiece a como a paralizar en tus demás actividades. Exactamente, que no lo puedes dejar de pensar. Ajá. Así es. O que ya no puedes dormir porque estás pensando todo el tiempo en estos miedos. O sea, hay como ciertas crisis, ¿no? Como crisis de angustia, porque hay gente que tiene como no sé si ataques se le pueden llamar de ansiedad o no sé cómo, periodos de ansiedad que no es constante, sino de repente, ¿no? Puede tener estos síntomas, pero son por periodos cortos. ¿Eso también necesita una atención? Sí, claro. Mira, hay dos variables como más frecuentes que pudiéramos encontrar. Una es sentir todas estas cuestiones que te acabo de mencionar de manera recurrente. Como en un grado pues más o menos tolerable, a lo mejor puedes estar haciendo tus actividades cotidianas, pero todo el tiempo estás sintiendo alguna de estas características, ¿no? Y otra, que esta es la más incapacitante o la que generalmente dificulta mucho más la calidad de vida de la persona, que es pues un ataque de pánico, que es lo que acabas de mencionar, que es esta sensación de que te vas a morir, ¿no? Empieza a haber taquicardia real, no nada más es imaginario. Pero este ataque de pánico es que te vas a morir tú o alguien cerca, o tú. No, te sientes que te vas a morir, ¿no? De hecho, muchas veces una persona llega a la consulta psicológica porque ya fue al hospital, a urgencias, le hicieron exámenes porque sentía que se iba a morir, no podía respirar, empiezan a hiperventilar, puedes estar no dejando de sudar. O sea, físicamente. Claro. Sí, porque la ansiedad no nada más está en la mente. Por eso llegan a urgencias y les dicen, no tienes nada, ¿no? ¿Cómo que no tengo nada si yo siento que me voy a morir? Y efectivamente, a lo mejor no hay un padecimiento físico. Entonces, pues para algunos médicos no tienes nada, ¿no? Afortunadamente ya cada vez también esto es más frecuente y ya en el departamento de urgencias dicen, no tienes nada físico, tienes un ataque de ansiedad, entonces necesitas ir con un psiquiatra o necesitas ir con un psicólogo. Sin embargo,
no tienes nada a nivel corporal, pero sí está provocándote todo el malestar psicológico, que tu cuerpo, que tu mente esté en un estado de agitación tan alto que sientes que te vas a morir, ¿no? Entonces, ese es, digamos que es un grado muy alto. Hay personas que lo sienten una vez en su vida, hay personas que lo pueden llegar a sentir en momentos muy específicos de su vida y hay personas que lo pueden estar viviendo casi a diario. Entonces, imagínate el desgaste que pudiera estar sintiendo una persona que tiene todo este malestar y cómo termina después de que termina el ataque de ansiedad. El ataque de ansiedad regularmente dura entre 10 y 20 minutos. Hay algunas personas que pudieran platicarnos que lo viven durante un periodo más extenso, pero regularmente es durante tiempos cortitos, pero con una intensidad muy elevada que no te deja hacer absolutamente nada. A ver, si yo tengo este ataque de ansiedad, que mucho está creado en mis pensamientos. 2 preguntas. 1, ¿qué hago si soy yo la persona que está sintiendo esto? Y la segunda es, ¿qué hago si estoy con alguien que está sintiendo este ataque de ansiedad? Mira, si eres tú, pues en cuanto puedas, ve a una consulta con un profesional de la salud mental, explícale toda esta situación, te va a ir ayudando también a encontrar en qué momentos lo has sentido. Y también yo te invitaría a reflexionar qué ha estado pasando en tu vida en los momentos en que lo has presentado. Ahorita te explico un poco por qué esto. Y si tú eres una persona que está acompañando a alguien que pudiera estar viviendo con cualquier tipo de ansiedad, pues sobre todo con un ataque de pánico, lo que más le va a ayudar a la persona que lo está viviendo es sentirte tranquilo. ¿No? Ok, que la persona... Que tu tranquilidad le transmite tranquilidad. Y la persona puede sentir que se va a morir, pero no se va a morir por eso. Entonces, el ayudarse a tranquilizarse y luego poder ir a pedir ayuda y encontrar ahora sí una solución dependiendo de la problemática, pues es como una puertecita al malestar. Y es que ¿no? Muchas veces cuando alguien tiene esta situación de ansiedad o esta sensación de ansiedad o hiperventilación, esta angustia que no te deja dormir, que no te deja moverte, muchas veces, a ver, aquí y ahora, se habla mucho también del mindfulness, de la meditación, de, a ver, aquí y ahora, olvídate del pasado, no futures o no pienses en el futuro que todavía no llega, respira profundo y a lo mejor en ese momento te puedes calmar o se puede calmar la persona con la que estás, pero realmente no estás viendo cuál es el origen de esa ansiedad. Totalmente. Y esta es una cosa muy importante que acabas de mencionar. Vamos a encontrar miles de ejercicios, de testimonios en miles de lados en internet, en redes sociales, todos lados que nos van a ayudar a encontrar cómo, digamos que bajar el malestar en el momento. Pero como psicóloga te pudiera decir que lo que yo he encontrado en mis pacientes y también lo que he podido ir estudiando es que el que la persona pueda ir encontrando qué le está diciendo su cuerpo y su mente con este malestar es como una guía que te permite ir viendo en dónde está el conflicto de raíz. ¿La ansiedad es el síntoma? Exacto. La ansiedad solamente es la capita superficial, es la problemática que te avisa que tienes un nudo adentro, tienes una herida psicológica de algo que te duele, que está escondido y que necesitas ir a desanudar. Entonces, este síntoma nos avisa y nos da un poquito de guía por dónde irnos y en qué momentos aparece y de qué manera aparece, porque aunque haya una lista de síntomas comunes de cómo es que se vive la ansiedad, cada persona lo experimenta de manera muy diferente. Entonces, en esas diferencias es en donde tú con un psicólogo puedes ir explorando pues de dónde viene tu ansiedad y qué está significando y cómo ir aprendiendo a manejarla. Claro, y las personas que viven estos periodos de ansiedad, Cintia, alguien cercano me decía, es que dame una pastilla, dame algo para quitarme esto, porque obviamente no me está gustando sentirme así y tengo muchos pensamientos negativos y lo que quiero es que se me quite. Pues sí, pero ¿cómo apoyar a alguien así cuando lo que dices, bueno, pues que vayas a terapia? Pues sí, pero en ese momento, ¿cómo lo ayudo? Buscar ayuda en psicoterapia cuando enfrentamos desafíos en nuestra vida es muy importante. Admitir que necesitamos ayuda es el primer paso. Pero la siguiente pregunta es, ¿con quién debemos hablar?
A veces puede ser difícil saber con quién ir o en quién confiar. Es por eso que quiero presentarte el equipo de psicoterapeutas de CIPRE. CIPRE está compuesto por terapeutas altamente capacitados y con experiencia. Cada uno de ellos está dedicado a brindar apoyo y orientación personalizada para ayudarte a superar tus desafíos. Buscar ayuda en psicoterapia es un paso valiente. No estás solo en tu camino hacia una vida más saludable y más equilibrada. En CIPRE puedes encontrar profesionales en quienes confiar. Todos en nuestra familia tenemos a alguien a quien queremos o admiramos por lo mucho que han influido en nuestras vidas. Papá, mamá, la abuela, el abuelo, algún tío, alguna amistad, ¿por qué no? Algún compadre o una comadre. Y muchas de las veces pensamos que no nos alcanzaría la vida misma para regresarles un poco de lo mucho que ellos nos han dado. Hoy yo te ayudo a que esto cambie. Mi equipo de producción y yo ponemos a tu disposición nuestras cámaras y micrófonos para que esa persona tan importante para ti plasme su vida en una entrevista tal y como la realizamos en mi programa. Regálate la oportunidad de archivar en video la historia de esa persona tan importante para ti y los tuyos. Te garantizo que más que una charla o una entrevista es un legado para el alma. Manda un WhatsApp a este número que está apareciendo en la pantalla para ponernos en contacto contigo y brindarte más información. Cuando lo que dices, bueno, pues que vayas a terapia, pues sí, pero en ese momento, ¿cómo lo ayudo? Yo creo que esto es clave, porque tú te empiezas a poner ansioso de ver al ansioso. Claro. ¿no? Entonces tú dices, ¿y cómo le hago? ¿Cómo se lo quito? ¿Qué Yo también pastilla le doy? No, pues yo si ya está yendo a tratamiento, pues entonces el tratamiento no sirve porque todavía no se le quita. Algo bien importante para tú también poder estar calmado si estás acompañando a alguien que tiene ansiedad. Uno es que hay veces en las que lleva tiempo irlo tratando. Y el que tú estés tranquilo y le puedas como donar tu tranquilidad a la persona que lo está viviendo y decirle, esto va a durar un tiempo, se te va a ir pasando, a ver, respira, tranquilo, aquí estoy contigo, nada más acompañando hasta que se vaya disminuyendo, a veces es más que suficiente, ¿no? Y si ya está en un proceso, también es muy frecuente que haya mucha desesperación, porque te digo que a veces lleva cierto tiempo. Y motivar a que hay que seguir desanudando. A lo mejor esto que tú te está sucediendo, no te desmotives con dejar el proceso antes porque todavía no terminas de llegar a la raíz del nudo, sino que vas poco a poco y vas disminuyéndolo. Ahora hay veces en las cuales, por ejemplo, puede llegar una persona a psicoterapia y en la misma psicoterapia vamos desanudando lo que está originando el conflicto o el problema. Esta herida emocional de la que hablabas. Exacto, y disminuye el malestar. Pero hay veces que la persona ya tiene viviendo tanto tiempo con el malestar, o hay veces en que el nudo está tan apretado que ni siquiera puedes pensar. Entonces necesitas primero, a lo mejor, acudir con un médico que te pueda ayudar con un tratamiento farmacológico que disminuya un poco el malestar acompañado de la psicoterapia. Yo siempre recomiendo que vayan las dos cosas juntas porque se trabajan cuestiones diferentes. Entonces, disminuya un poco el malestar y entonces puedas pensar en qué es lo que te está apretando el nudo. Claro. Y qué es lo que te despierta a ti que empieces a sentir este grave malestar. Porque, fíjate, puede haber el miedo a perder a alguien querido. O sea, imagínate que tú le invertiste toda tu lana a una casa de bolsa, ¿no? Y ahí guardaste todos los ahorros de toda tu vida. Y entonces te dicen que la casa de bolsa quebró. Pues, ¿cómo te vas a sentir? Claro. ¿No? Esto pasa a veces similar con las emociones. Tú le invertiste todo tu tiempo, todo tu amor, toda tu energía a tu pareja, a tus hijos, a tu casa, a tu trabajo, y después a lo mejor algo de eso no está saliendo como tú querías. Tus hijos crecieron y se fueron de tu casa. Tus hijos chiquitos ya están adolescentes, entonces pues ya traen carro y ya no te pelan. O tu pareja y tú terminaron. Exacto, ¿no? Entonces sientes que se te fueron todos tus ahorros y ¿qué haces con toda esa energía? Por ejemplo, esa es una manera en la cual puede empezar a surgir algún tipo de ansiedad. Fíjate, yo te decía antes de empezar que yo nunca había tenido ansiedad. Y ahorita que estás explicando esto, ya me acordé que sí. Una vez
me quedé sin trabajo. Bueno, me quedé sin trabajo muchas veces, pero una de esas veces me quedé sin trabajo, yo divorciada con el niño chiquito, pagando renta, pagando mensualidad del carro, y no me lo esperaba. Y ahorita que me estás diciendo, hazte cuenta que me acordé, pues sí, o sea, todo lo que yo tenía estaba depositado en mi trabajo, pues me quedo sin él. Y la angustia de qué voy a hacer. Y yo lloraba mañana, tarde y noche, y mi madre en paz descanse me decía, a ver, eres inteligente, trabajadora, responsable, disciplinada, talentosa, vas a encontrar otra cosa. Y yo veía todo negro. Y lloraba y lloraba y lloraba. Y ahorita que dices, necesitas a lo mejor algo que te quite esa emoción, no sé qué me dieron. Mi madre me tiene que decir del más allá. No sé qué me dieron. Pero eso hizo que yo dejara de llorar y pudiera encontrar en terapia cuál era ese origen, pero hasta que no me tomé, o sea, lo que me dio el psiquiatra, hasta que no me lo tomé y me calmé, pudieron mis pensamientos estar más ordenados y aclarados. Fíjate, hasta ahorita me estoy acordando de eso, fue hace muchos años. Y sí, como todo está en tu mente, porque todo lo que yo me decía en mi mente era, no vas a poder sacar adelante a tu hijo, no vas a poder pagar la renta, no vas a encontrar otro trabajo, no, todo era negativo. Pero lo mismo nos cuesta pensar en positivo que negativo, pero es algo más allá que no tomamos nosotros la decisión, Cintia. Y fíjate, hay veces en las cuales no está pasando nada en este momento. Tu vida pudiera estar estable, económicamente pudieras estar estable, ya atravesaste situaciones difíciles y hay veces que la tormenta viene hasta después que ya lo atravesaste. Dices, pero es que no tengo nada. Pues sí tienes algo. O sea, a lo mejor en ese momento ya lo tenías que afrontar y te apareció todo el malestar ahorita, pues ya estás listo para afrontarlo a lo mejor en ese momento y ya lo puedes pensar. Entonces la mente dice, ok, no nos vamos a brincar esto. Claro. Aquí viene la ansiedad, ¿no? Entonces, por un lado es lo de esto que depositaste tú emocionalmente todo en tu pareja, en tu trabajo, en tus hijos. O sea, por otro lado puede ser ¿qué otra característica? Mira, hay ocasiones en las cuales, o sea, los seres humanos somos contradictorios, ¿no? Hay ocasiones en las cuales efectivamente, como lo que me acabas de platicar, pues hay situaciones muy duras en la vida en las cuales la mente se sobrepasa y tiene un límite. Hay otras ocasiones que tú dices, bueno, ya le invertí todo esto a mis hijos y mi hijo ya está estudiando, ya se va a casar, ya está haciendo todo esto, o ya estoy teniendo por todo lo que trabajé, pero eso ahora implica que se vayan, eso ahora implica que yo me tengo que concentrar en mí, eso ahora implica que me tengo que enfrentar a otra cosa, y entonces ahí se hace un nudo, ¿no? Por una parte yo quiero que pase una cosa, pero otra parte de mi mente dice que no. Y eso es involuntario, de eso no nos vamos dando cuenta. Entonces, ese nudo es el que hay que ir encontrando dentro de la terapia. Ahora, hay otras características que son menos frecuentes, pero también la ansiedad pudiera presentarse en personas que pudieran tener alguna alteración en la percepción de la realidad. Por ejemplo, personas que pudieran tener alucinaciones, personas que pudieran tener algún tipo de delirio, y entonces también puede presentarse la ansiedad, pero se trata de manera diferente, ¿no? Y se vive de manera diferente. Por ejemplo, es frecuente que pueda haber el miedo a perder alguna extremidad, el temor a morirse, a que venga alguien y les haga daño, a la propia persona o a la familia. Y esto es involuntario. Todo esto es involuntario. Llegan estos pensamientos solos. O sea, no es una decisión de quiero pensar cosas negativas. Claro que no. Y eso es bien importante, porque la gente externa a veces, en la misma desesperación, en las ganas de ayudarte, pues es que no te pasa nada. Todo está bien. Y no todo está bien, porque dentro de la mente se siente como si fuera real. Sí, tus pensamientos están mandando una señal incluso a tu cuerpo físicamente y a tus emociones, ¿no? Exacto. O sea, los pensamientos están dictando cómo te sientes. Y es bien importante porque ahora pensamos, es que cada vez hay más gente con ansiedad. Realmente hay cada vez más gente con ansiedad, o como ya se sabe que se llama ansiedad, ahora se trata así.
Y nos damos cuenta. Y podemos ir a tiempo a buscar ayuda. Inclusive yo creo que esta estadística de la OMS ha de estar puesta de los que ya detectaron que tienen y que tienen o no tienen tratamiento. Sí, imagínate todos los que no sabemos. Entre el 25 y el 27 de la gente con ansiedad está en tratamiento. O sea, ¿cuántos no hay por ahí que viven y que sufren? Porque no ha de ser padre estar así. Al menos esto que yo ahorita recordé fue horrible. No es ser sencillo vivir así y que no hay tratamiento. Todavía hay mucha gente que está pues o con el estigma o en contra de ir a terapia o ir al psicólogo o al psiquiatra. ¿Qué les decimos? Pues se requiere mucha valentía. Ir a ver qué es lo que está apretando el nudo. Ir a ver qué es lo que te está sucediendo. Hay también personas que han tenido malas experiencias anteriormente yendo a terapia o yendo al psiquiatra. Yo pudiera decir que pues hay muchos profesionales con mucho interés en escuchar cuál es tu problemática, qué es lo que te pudiera estar sucediendo. Y también que el aventarte a abrir y a entender qué es lo que está originando que tengas este malestar pues tan grande, te pudiera te pudiera ayudar a aprender de estas experiencias y de estas situaciones que has ido viviendo. Y sobre todo yo te pudiera decir que disfrutar tu vida. Porque a veces es que no es vida estar viviendo con todo este malestar. Hay veces en que pensamos que nos va a costar mucho meternos a la mente y meternos a un proceso terapéutico en dinero, en tiempo, en malestar, pero ¿cuánto estás pagando viviendo el malestar de manera cotidiana? Claro. Ahora, el que aprendas qué es lo que te lo detona, qué es lo que haces. Hay veces en las cuales pudiéramos hasta pagar costos más altos intentando solucionarlo con otro tipo de tratamientos. A veces sucede, pero también hay veces en las que pues, se pudiera llegar a las adicciones, se pudiera llegar a relaciones de pareja, de familia, amistosas, muy tormentosas y muy complicadas en un intento de sentirnos mejor, más acompañados, de tener una solución pues más rápida a todo este malestar. Ahora, hablábamos de cómo la ansiedad es uno de los principales asuntos por los cuales las personas van a terapia o al psiquiatra, junto con la depresión. ¿Se puede tener ansiedad y depresión? Claro, es súper frecuente. Son como las problemáticas hermanas. De hecho, muchas veces vienen juntas y muchas veces después de una, a veces viene hasta otra, y es parte del mismo proceso sobre todo cuando viene cuando lo estás tratando, ¿verdad? Uh-huh. Que es parte del mismo proceso del tratamiento, y te explico así muy general cómo es que yo lo entiendo. O sea, la ansiedad está caracterizada porque la persona está todo el tiempo alerta. O sea, imagínate estar constantemente estresado, uh-huh, ¿no? Ya te empiezas a sentir mejor, empiezas a pensar, y ahora sí puedes empezar a ver estas cosas que no se podían sentir o no se podían pensar con todo este malestar. Entonces, ahí viene a veces un proceso depresivo en el cual la persona pudiera sentir culpa, pudiera sentir que no, las cosas que perdió, poder empezar a asimilar las cosas que no se podían asimilar porque de tanto malestar no había. Y entonces es parte del mismo proceso, ¿no? Hay ciertos signos, digamos, físicos, uh-huh, ¿no? que se presentan con la ansiedad. Te sudan las manos, una presión en el pecho. ¿Qué otras características? Mira, es bien frecuente sentir que algo te aprieta la cabeza, inclusive empezar a sentir la urgencia de ir al baño. Puede ser que tengas ganas de orinar o que tengas ganas de evacuar, pero con urgencia. Inclusive, uh-huh, a veces eso hace que las personas no quieran salir de su casa, porque aunque a veces no evacúan o no orinan, tienen la sensación de urgencia de ir al baño, ¿no? Uh-huh. Y otras veces, cuando ya es, digamos que muy alto los niveles de ansiedad, también una persona pudiera llegar a sentir algo que se llama desrealización. Es como si sintieras que tu mente y tu cuerpo está desconectado, o como que si no estuvieras dentro de la realidad. Okay. Por ejemplo, pudieras tú estar trabajando pensando que estás tecleando y estás escribiendo un informe en la computadora, y luego despiertas y te das cuenta que no hiciste nada. Wow. O sea, totalmente desprendido de la realidad. Y por un momento, y la persona siente, me estoy volviendo loco. O sea, ¿qué es lo que me está sucediendo, no? Y puede ser que, pues ya, estás al tope, ¿verdad? Del malestar. Y es
¿Es constante esa sensación de inquietud, de angustia, aparte de los ataques de pánico que ya nos dijiste? O sea, una persona que vive con ansiedad constantemente tiene dificultad para dormir, las manos le suda, todo esto, o son como rachas. Mira, depende mucho de cómo lo vive cada persona, porque hay, como te platico, hay diferentes variantes, pero hay personas que lo pueden vivir de manera constante durante meses, durante semanas, durante años, ¿no? Y generalmente, inclusive aunque lo vivan de manera constante, van a haber picos, o sea, van a haber situaciones desencadenantes que precipiten tener más niveles de angustia de lo habitual. ¿Qué? Pues, por ejemplo, si tu nudo tiene que ver con perder a alguien que quieres mucho y te deja de contestar tu novio en el teléfono, te deja de contestar tu pareja, o tu pareja te dice, es que ya no te aguanto porque ya no eres la misma de antes, pues ese puede ser un detonante, por ejemplo, ¿no? Y hay otras personas que es muy, muy episódico, o sea, está muy claro que es en ciertas situaciones desencadenantes. Por ejemplo, hay personas que le detonan esto, estar en lugares con mucha gente, estar en lugares donde hay muchos estímulos, mucho ruido, como un restaurante, el supermercado, o estar en un lugar encerrado completamente, por ejemplo. Dependería de cada persona cómo se despierta, pero regularmente, como te digo, hay personas que lo viven de manera constante con piquitos, y hay otras personas que lo pueden vivir de manera constante con picotes, ¿no? Como un ataque de pánico, o en situaciones muy episódicas. Ahora, bien importante que dices, bueno, estos son nudos, son heridas emocionales que hay que tratar en terapia, que hay que ir a ver cuál es ahora sí que el meollo del asunto, porque la ansiedad, lo dices, es el síntoma. Pero muchas veces esas heridas emocionales pensamos que ya cicatrizaron y pensamos que están ahí ya sanadas o ya sanas. Y no es así. Y abrir esas heridas, pues duele. Y a nadie le va a gustar, pues, ir a que te abran una herida. Diariamente nuestros pies caminan de 8 a 10 mil pasos y nos llevan por el mundo. Pero con un solo malestar nos cambia la vida. Casa Dr. Food es tu aliado en el cuidado de tus pies. Somos líderes en el ramo con más de 60 años de experiencia y te ayudamos a mejorar tu calidad de vida. Que el dolor en los pies no se convierta en un dolor de cabeza. Atendemos pacientes con toda clase de necesidades y contamos con la más alta tecnología para atender podología preventiva, lesiones, uñas encarnadas, hongos en las uñas y pie diabético, entre otros servicios. Pon tus pies en manos de los expertos. Casa Dr. Food. Y a nadie le va a gustar, pues, ir a que te abran una herida. Es muy difícil. ¿Cómo explicar esto a la gente que está escuchando y viendo esto? Decir, a ver, ¿por qué es importante abrir esas? Todos tenemos heridas emocionales. Todos. Unas más chiquitas, otras más grandes, otras muchas, otras una. Y todo eso puede detonar en estos problemas de ansiedad y depresión. ¿Cómo hacer para enfrentar ese dolor? Mira, imagínate que tú vas a ir al doctor porque traes una herida infectada, ¿no? Tu primera reacción va a ser quitar el brazo porque no quieres que te abran o no quieres que te toquen porque traes una herida infectada. Y si se te acercan, pues te va a doler, ¿no? Entonces tu primera reacción es moverte, irte, ya no querer ir al doctor, decir que todos los doctores son malos porque vas y te duele, ¿no? Pero lo que necesitas hacer es ir, acercarte, porque si no te checan a ver qué traes en la infección, a ver qué es lo que necesitas, pues la infección no se te va a curar, se te va a hacer más grande, hasta se te puede gangrenar el brazo y te lo tienen que cortar, ¿no? Eventualmente, ¿no? Entonces, el doctor lo que va a tener que hacer es abrirte la herida, examinar qué es lo que te pasa, limpiarte, te va a doler mientras te limpia, ¿no? Pero necesita abrir para ver si lo que tú necesitas nada más es ventilar la herida, si lo que necesitas es que te hagan unos puntos, sí, porque una curación, si necesitas antibióticos, si te tienen que raspar, si te tienen que poner un clavo, qué es lo que necesitas que te puedan hacer, ¿no? Entonces, ya que haces eso, ya puedes seguir el tratamiento, pero te va a doler. Entonces, necesitas que te duela un poquito, ¿no? Para poder meterte y entonces que esa herida realmente pueda cicatrizar.
Porque si no puede ser como una cicatrización falsa, ¿no? Claro. Como le pones una curita a la herida, claro. y a lo mejor puedes vivir, a lo mejor puedes funcionar, a lo mejor pues sigues tu vida y dices, pues yo viví cosas muy duras, pero ahí está, todo está bien, y todos los demás dicen lo contrario a veces, claro, ¿verdad? Porque claro. a veces la familia y la gente que tenemos cerca, inclusive a veces se da cuenta de lo que nos está pasando antes de que uno, ¿no? Uh-huh. Y eventualmente esta herida, aunque le pongas una curita, pues eventualmente algo también puede pasar ahí. Uh-huh. ¿Qué consecuencias para la familia, para la misma persona, pero para la gente que está cercana a quien vive con ansiedad puede haber? ¿Qué consecuencias para él y para los demás? Mira, es muy frecuente que una característica es como la culpa, la necesidad a la vez de estar haciéndole un daño al otro, o la sensación de que te están haciendo daño de manera recurrente. Entonces, como un patrón en las relaciones interpersonales o sea, de una persona que pudiera estar viviendo ansiedad, es como una ambivalencia recurrente entre quiero que te acerques, pero no quiero que te acerques. Uh-huh. Quiero que te acerques, pero como yo no estoy bien, entonces mejor te alejo, o como no sé ni dónde quedarme yo quieto, mejor te distancio, y luego viene la culpa. Chin, es que yo quería que se acercara, pero entonces se fue, y etcétera. Y a veces eso es bien complejo de entender para los demás, porque claro, inclusive si pudiera la persona estarte alejando de maneras muy rudas, ¿no? Entonces, por una parte, entender también obviamente si estos distanciamientos se están llevando de una manera irrespetuosa, en la cual no le beneficia ni a la familia, ni a la pareja, ni a las personas cercanas en la forma, pues obviamente se tienen que poner límites para que esto se haga pues de manera respetuosa, pero también entender que hay veces que esto pues es parte de la misma problemática, ¿no? Hay veces en que ni siquiera es personal, digamos, es parte de que la persona todavía no encuentra cómo sentirse tranquilo, y eso se refleja dentro de las relaciones interpersonales. Hay ocasiones en las que desafortunadamente también esto es frecuente que se lleve a relaciones de dependencia, ¿no? Uh-huh. Porque es como si quisieras, dicen esto de la persona vitamina, ¿no? Uh-huh, pero uh-huh, como entonces yo tengo cierto malestar, entonces busco a alguien que me pueda ayudar a tranquilizarme, que me pueda ayudar a hacerme sentir amado o amada, que me pueda dar estas cosas que yo necesito, ¿no? La cuestión es que hay veces en que obviamente las relaciones tanto de pareja como familiares pueden ser sumamente nutritivas, pero sabemos que también necesitamos construir parte de esas vitaminas y saber cómo podernoslas proporcionar a nosotros claro, mismos, ¿no? Cuando todo lo busco de afuera y no lo busco de adentro, pues se pueden llevar también estas relaciones de dependencia. Y al buscarlo de afuera, si esa persona se va, o si eso, que es lo que te da la vitamina, pues viene. ¿Qué otros trastornos están relacionados con la ansiedad? Ya hablábamos que la depresión también uh-huh, va muy de la mano. No necesariamente la persona que tiene ansiedad también tiene depresión. Exacto. No necesariamente la persona que tiene depresión tiene ansiedad. Y no porque tengas ansiedad te va a dar depresión. Exacto. Aunque a veces está junto, no es ley. Por eso es importante tratarlo en terapia. Pero se pueden desencadenar. Hay gente que tiene esto que le llaman TOC, uh-huh, ¿no? Que es este trastorno obsesivo compulsivo. ¿Está relacionado también con ansiedad? Mira, antes se veían como diferentes en las últimas como actualizaciones de los manuales diagnósticos y de toda la literatura que nos ayuda a entender y explicar la ansiedad. Se empieza a entender que están relacionados. Es muy frecuente que una persona con un trastorno obsesivo compulsivo también tenga pues muchos síntomas de ansiedad. Entonces se necesitan tratar juntos, ¿no? Uh-huh. Y hay, digamos que diferentes manifestaciones en las cuales, o sea, diferentes formas en las que se puede presentar la ansiedad. Esto que te mencionaba del miedo uh-huh, a estar en lugares abiertos, el miedo a poder estar en lugares cerrados. O sea, las fobias. Exacto. O sea, la agorafobia, la claustrofobia pudieran estar también relacionados con la ansiedad. Esta ansiedad que te menciono, que es constante, que se presenta la mayor parte del tiempo, la mayor parte de los días, se le llama ansiedad generalizada. El ataque de pánico es otra variante de ansiedad. Hay veces en las que pudieran estar combinadas, hay veces en que pues está una muy específica con la otra, y hay veces que la ansiedad es
una puntita del iceberg también de otra situación que te pudiera estar sucediendo. Entonces, la recomendación siempre es que si tú te identificas con alguna de estas características que vamos mencionando, pues acudas con un profesional, puedas hacer una evaluación completa de qué es lo que te está sucediendo, puedan encontrar con cuánta frecuencia, de qué manera. A veces el mismo, tanto terapeuta como el médico, te puede ayudar con preguntas a explorar, a rascarle un poquito más a detalle desde cuándo, de qué manera, inclusive que tú puedas identificar y darle un nombre a esto que te está sucediendo para empezar a indagar en dónde está el nudo y poderlo ir desanudando. Oye, y que es importante, mucha gente también tiene esa resistencia. Por un lado, si tiene resistencia a ir con el psicólogo o con el psiquiatra peor, porque sigue siendo un estigma que te mediquen, que te tomes algo que te indica un psiquiatra para sentirte mejor. Sigue siendo un tabú. Sí, totalmente. Pero a veces es necesario. A veces es necesario. Hay veces que se llega tanto al psiquiatra como al psicólogo, no sé con cuál esté peor, pero se llega ya que de plano te llegas sintiendo muy, muy mal y que ya no encuentras otra opción con mucha desesperación, que bueno, mejor llegar en ese momento que no llegar, ¿verdad? Claro. Pero también hay veces que llegar a tiempo, o sea, llegar cuando apenas te empiezas a sentir mal, pues puede hacer que el tratamiento sea mucho más corto, que puedas llegar con mucho más agilidad a ir a deshacer, a ir a encontrar en dónde se hizo la herida y poderla curar y que pueda cicatrizar. Hemos escuchado que la gente que vive con depresión puede llegar incluso hasta atentar contra su vida, etcétera. ¿Con la ansiedad también? Sí, o sea, un nivel de ansiedad muy alto, no trabajado o que no ha tenido el tratamiento adecuado, en ocasiones pudiera llegar a pues, generar un malestar tan alto que, como te platicaba hace un ratito, pues te llega a hacer que no disfrutes tu vida, que no puedas encontrar qué quieres para un futuro, qué quieres para ti, qué quieres para otros, o decir, ya tengo lo que quería y no lo puedo disfrutar. Entonces, llegar a perderle sentido a la vida y desafortunadamente, claro, atentar contra la vida o inclusive pues a tener algún tipo de autolesión, como cortes, ¿no? Como algún tipo de autolesión. ¿Qué tanto, y ahorita hablabas de que podía, en cuanto a las consecuencias de la ansiedad, podía detonar también a lo mejor alguna adicción o adicciones? ¿Qué tanto en tu experiencia las adicciones tienen detrás una ansiedad o una depresión? Muchísimas veces, tanto ansiedad como depresión u otro tipo de problemáticas. De hecho, colegas que tienen mucha experiencia trabajando con adicciones hablan que en la misma experiencia pues se va encontrando cómo la raíz venía de una comorbilidad con algún tipo de problemática emocional o en algunos casos también de alguna enfermedad mental. Entonces, bien importante que tomemos en cuenta que, por un lado, es primordial la atención psicológica. Hablamos de salud mental y la conjunción de estas dos, salud mental, ya nos hace, espérame, yo no tengo problemas de salud mental. Lo vemos como, claro que no. Sin embargo, la ansiedad, la depresión, esto que hemos estado hablando son lo que imposibilita muchas veces para que tú puedas fluir y disfrutar la vida y ser funcional. Uh-huh. Quisiera un mensaje, Cintia, directamente así a la gente que nos está viendo y escuchando, para que si tienen algunas de estas características puedan atenderse. Yo creo que yo te invitaría a pensar en si muchas veces y poder pensar que el miedo que sientes a acercarte a eso que te está generando malestar, inclusive te puede llevar a pensar que no tiene solución o que para llegar a la solución va a ser muy complicado atravesar por ese proceso. Y muchas veces esto está en el pensamiento porque tú sientes que ahorita no tiene solución y tú sientes que lo que está pasando nadie te va a poder entender o que inclusive si te entienden no te van a poder ayudar, ¿no? Esto que te está pasando no nada más te ha pasado a ti, le ha pasado a otras personas y que hay profesionales que tienen el interés de ir escuchando poco a poco y de que con mucha paciencia y pues también con mucho profesionalismo se pueda ir
poco a poco ir desanudando y encontrándole una puertecita pues a todo el malestar que estás sintiendo, y que hay formas de disfrutar la vida definitivamente, y que pues la vida vale la pena vivirse. Claro, Entonces, con todo y sus claroscuros, porque la vida es maravillosa, también a veces te golpea, pero es maravillosa. La ansiedad se puede tratar, se puede quitar o se puede vivir mejor de lo que mucha gente pudiera pensar, siempre y cuando haya una atención terapéutica de un psicólogo, psicóloga, psiquiatra. Ese es el mensaje final, ¿verdad? Así es. Algo que quieras agregar, Cintia, Cirilo, que nos haya faltado y que sea muy importante tratar. Yo creo que mencionamos lo más relevante. Acércate, si algo de esto sientes que te está pasando o le está pasando a algún ser querido, acércate, infórmate. Vale la pena que le pongas atención a ti mismo, a tu salud, por ti, por la gente que te rodea y por tu vida. Claro, y comparte este programa y este episodio sobre la ansiedad con la licenciada Cintia Cirilo. Seguramente a alguien le va a interesar. Gracias, Cintia. Gracias. Y gracias a ustedes. Soy Maru Lozano Llamas, La Curiosidad Conecta. Hasta pronto. Casa Doctor Food presentó